Está grabando. Es que dile algo así ahí. Querida hermana en Cristo, Priscila, en esta hora estábamos en el culto orando y el hermano dando nuestra enseñanza. Bendito sea el nombre de Dios. Lo alabamos y lo glorificamos en esta hora. Yo le doy mucha gracia a Dios, porque tú sabes lo que el Señor hizo en mi hogar, la cadena que rompió. Ya no hay nada, ahora lo que se hay en el patio es bendición de Dios, alabando al Señor, para que algún día, si el Señor nos manda a buscar, podemos entrar en esa calle de oro y mar de cristal, porque yo quiero ir allá en Jerusalén. Amén. El Señor me bendiga y te bendiga. Amén. Amén. Malgo, ¿quiere mandar un mensaje? Tres platos de arena. Dígale algo a Sandra, ahí, Margot. Dígale algo a Sandra. Espérate, como Margot lo está pensando, eso fue un discurso pensado. Tiene que escribirlo. Estamos aquí viendo esta promesa del Señor con la señora Sandra. Ella y yo estamos juntas y el mismo Dios mío, Él tiene que abrirme el camino para ir a Curazao. Amén. Así es. Por medio de la fe. Papá. Mucha salud a todas, mucha, pero mucha salud en nombre de Dios. Dios tiene que darle su salud, porque ellas se lo han ganado de parte mía. Y Dios tiene que complacerme dándole su salud a todas. Y a Tomacán, que viva con Dios, que Dios le va a dar su salud también a Tomacán. Amén. Yo quiero que Tomacán llegue aquí a Santo Domingo sano, como Dios lo va a hacer, lo va a poner sano. Amén. Porque Dios le va a dar su salud entera. Y se va a olvidar de todo lo malo. Y en especial su salvación. La salvación la tiene ella. Cuando Dios se la dé, su salud fue porque tiene su salvación. Amén. Definitivamente, yo sé que Dios anda detrás de él. Y detrás de todos nosotros. Amén. Sí, porque Dios no hace nada a media, todo lo hace completo. Ok, Chicho. Ajá, tú mismo. Oye, de que yo. Yo le mando saludos y que se cuiden allá. Y que aquí nosotros nos estamos cuidando. Y a Sila y a Sandra, que le digan que yo voy con Margot para allá, yo con Margot a Sandra. Ay, que se le quiere. Y que si yo, ¿cómo que si yo no voy? Sí, yo voy con Margot para allá, Margot. Está ansiosa por ver a Sandra, Margot. Hay que hacer una visita ayudora, dice Margot. Ok, entonces mamá. Que yo la quiero, mi mamá. Que se cuide por allá. Aquí estamos bien. Ok. Sí, tu hijo está bien, mamá. Tranquilo. No preocupe. No se preocupe. Cuando él termine su universidad, Allá nos vemos. se va a visitarte. Tranquilo, Sila. Tranquilo, sí. Sandra. Dice paz. Ok. Ok. Bueno, que Dios le bendiga mucho a ella por allá, donde están. Que Dios derrame toda su bendición sobre ella y que abra la ventana de los cielos a su favor, que la cubra con su sangre, que Dios le dé todo lo que su corazón desee y que permanezcan en la palabra de Dios fundamentada, que Dios le dé un espíritu de mansedumbre, de templanza, de humildad, de discernimiento, para que ellas puedan seguir en los caminos de Dios y que cuando le venga un ataque, ellas entiendan que eso tiene que acontecer para conocer y estar más cerca de Dios. Amén. Porque ahí es que uno conoce a Dios en los procesos. Que Dios la ayude, que Dios la proteja, que se mantengan firmes en los caminos, que no hay otro camino sino el de Dios. Amén. Que Dios la siga ayudando y fortaleciendo cada día más y que algún día nos vemos.
Amén. Que Dios le bendiga mucho. Amén. Gracias. Ahora Magali. Oh, Sí, Magali, diga algo. alguien tiene que mandar un saludo. Yo, Sí, Dilo. bueno, primeramente le voy a dar muchas gracias a Dios por usted venir a la República. Le doy muchas gracias por conocerlo. sí. También le doy muchas gracias para que el Señor lo siga bendiciendo y lo siga ayudando en esta hora, a donde quiera que usted esté y se encuentre, dentro de su familia, dentro de sus hermanos, y muchos saludos a toda mi familia por allá, a mi Amén. cuñada. La quiero mucho de todo corazón. Y que el Señor lo bendiga y lo guarde. Amén. Gracias. Ok.